Fijaos en esta caja metálica. A primera vista, pues parece simple, ¿verdad? Pero en realidad está a punto de convertirse en nada más y nada menos que el cerebro de toda una instalación eléctrica. Y la pregunta es, ¿cómo ocurre esa transformación? Bueno, pues hoy vamos a desvelar justo ese proceso, el arte del mecanizado de cuadros eléctricos. ¡Vamos a ello! Todo, absolutamente todo, empieza aquí, con una envolvente completamente vacía. Pero el objetivo es llegar a tener un cuadro configurado con una precisión milimétrica, un lugar donde cada componente tiene su sitio y encaja a la perfección. Esa es la transformación que vamos a explorar, paso a paso. Y esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien qué es exactamente el mecanizado. Después, nos meteremos en faena. Veremos cómo medir y marcar, qué herramientas usar para cortar y taladrar con precisión, y cómo unirlo todo para que sea robusto y seguro. Y para que no quede ninguna duda, terminaremos con un ejemplo práctico de principio a fin. Venga, empecemos por el principio, como debe ser. El mecanizado es, en esencia, el proceso de dar forma a un material para un fin muy concreto. En nuestro caso, es el conjunto de todas esas operaciones que van a transformar una simple caja metálica en el centro neurálgico, en el cerebro de toda la instalación. La definición clave es esta, porque no se trata solo de hacer agujeros o cortar chapa. Es un proceso metódico, muy pensado, para crear una forma final precisa. Cada corte, cada perforación, todo tiene una función. Alojar un interruptor, un piloto luminoso o el carril donde irá toda la paramenta. El proceso, como veis, sigue una secuencia muy lógica, casi como si fuera una receta de cocina. Primero, se planifica y se marca todo en la placa de montaje para fijar la estructura interna. Después, se trabaja sobre la puerta para colocar los elementos de mando y visualización. Y ya por último, con todas las aberturas hechas, se ensabla. Seguir este flujo de trabajo es fundamental para garantizar el orden y la precisión. Pasamos ahora a una fase que es crítica. El viejo dicho de mide 2 veces, corta una, es aquí la ley. Un pequeño error en esta fase puede arruinar un panel entero. Así que la precisión no es que sea importante, es que lo es absolutamente todo para conseguir un resultado profesional. Y para empezar a medir, la herramienta más común es el flexómetro, la cinta métrica de toda la vida. Por su flexibilidad y lo fácil que es de usar, es perfecta para las mediciones generales, para ubicar los elementos más grandes y hacerse una idea inicial de la distribución del espacio. Pero claro, el flexómetro es solo el principio. Para trazar líneas perfectamente rectas y precisas, necesitamos una buena regla metálica. Para que los ángulos sean perfectos, de 90 o 45 grados, la escuadra es imprescindible. Y cuando ya necesitamos una precisión casi quirúrgica para medir el diámetro de un tornillo o la profundidad de un orificio, entonces entra en juego el calibre, también conocido como pie de rey. Lo interesante de esta fase es que el marcado es justo el momento en el que el plano que teníamos en papel cobra vida sobre el metal. Es literalmente transferir el diseño a la pieza real. Y está claro, una marca imprecisa nos llevará a un corte impreciso. No hay vuelta de hoja. Y para marcar, ojo, tenemos dos herramientas que son fundamentales. Por un lado, la punta de trazar. Esto es, digamos, lo que dibuja el mapa sobre el metal. Traza una línea finísima, pero súper precisa, que va a ser nuestra guía para cortar. Y por otro, tenemos el granete. ¿Y este para qué sirve? Pues para algo crucial. Marca el punto de inicio exacto para el taladro. Con un simple golpe crea una pequeña muesca que evita que la broca, que baile y se desvíe al empezar a girar. Resumiendo, uno traza el camino y el otro marca el punto exacto de partida. Muy bien, ya hemos medido, ya hemos marcado, pues ahora llega la acción. Pasamos a las herramientas que de verdad van a dar forma física al cuadro, las que van a hacer los cortes y las perforaciones que hemos planeado con tanto cuidado. Pero, un momento, antes de encender ninguna máquina, hablemos de lo más importante. La seguridad. Las virutas de metal que saltan, los bordes afilados, son un riesgo muy real. Por eso, usar gafas de protección y unos buenos guantes no es una recomendación, es una obligación. La seguridad es siempre la base de cualquier trabajo bien hecho. Para taladrar, hay que saber que no todas las brocas son iguales. La elección depende sobre todo del material. Las HS de acero rápido son el estándar. Pero si vamos a taladrar algo más duro como acero inoxidable, necesitamos ir un paso más allá. Los recubrimientos de titanio o cobalto no son solo para que queden bonitas, reducen la fricción, aguantan más temperatura y permiten un corte más limpio y duradero. Elegir la broca correcta no solo hace el trabajo más fácil, sino que el acabado final es mucho mejor. ¿Y qué pasa si necesitamos agujeros grandes o de tamaños que no son estándar? Pues para eso tenemos dos soluciones geniales. La sierra de corona es ideal para diámetros grandes y fijos, como para pasar tubos. La broca escalonada, por su parte, es súper versátil, porque te permite hacer agujeros de diferentes tamaños con una sola herramienta. Una maravilla.
Y para aberturas más grandes, como el hueco para un amperímetro, hay dos métodos principales. Por un lado, la sierra de calar, que nos da una flexibilidad total para cortar cualquier forma que queramos, aunque luego seguramente toque repasar el acabado con una lima. Por otro lado, la punzonadora, que es la reina de la precisión y la limpieza para tamaños estándar. No genera virutas y deja un borde perfecto. Al final es elegir entre versatilidad o perfección. Venga, pasemos ahora al ensamblaje. Ya tenemos todas las piezas y aberturas listas. Ahora toca fijar los componentes internos, como los carriles DIN y las canaletas para cables. Y tienen que quedar fijados de una forma segura y que dure para siempre. Para unir piezas, básicamente, hay dos filosofías, las uniones permanentes o las desmontables. El remachado crea una unión fija, súper resistente, ideal para elementos que no se van a mover nunca, como un carril DIN. El atornillado, en cambio, nos da flexibilidad. Permite quitar y poner componentes si hay que hacer mantenimiento o alguna ampliación. La elección depende de si buscamos robustez fija o versatilidad a largo plazo. Y la remachadora es el ejemplo perfecto de lo simple y eficaz que es este método. Con esta herramienta manual se aplica fuerza sobre el vástago del remache, se deforma por el otro lado y ¡listo! Se crea una unión increíblemente sólida. Es un proceso rápido, sencillo y sobre todo muy fiable. Bueno, ya hemos visto la teoría, las herramientas. Ahora, para que todo esto quede grabado a fuego, vamos a aplicarlo en una tarea de lo más común, hacer una abertura rectangular para un instrumento de medida. El primer paso, y que quede claro, el más importante de todos, es una medición impecable. Con el calibre medimos el cuerpo del aparato que vamos a instalar. Y mucho ojo, no se mide el marco exterior, sino la parte que de verdad tiene que encajar en el hueco. Esta medida tiene que ser exacta. El proceso es súper metódico. Primero trasladamos las medidas al panel. Luego hacemos un par de taladros en las esquinas para poder meter la hoja de la sierra de calar. Al cortar siempre por el interior de la línea. Es mucho mejor quedarse un pelín corto que pasarse. Y el toque final, el de maestro, se lo da la lima. Con ella ajustamos el hueco con paciencia hasta que el aparato entre a la perfección, sin ningún tipo de holgura. Y aquí se ve perfectamente esa combinación de fuerza y finura. La sierra de calar hace el trabajo pesado, el corte principal, el desbaste, pero la precisión, el acabado perfecto, eso se consigue con la herramienta manual, con la lima, que nos da un control total para ese ajuste final. Y así, de esta manera, hemos transformado una simple caja metálica en un chasis hecho a medida, listo para su misión. Pero esto, en realidad, es solo el principio. El mecanizado es la preparación del escenario. Así que la pregunta que nos queda en el aire es, con el escenario ya listo, ¿cuál es el siguiente acto para que este cuadro por fin cobre vida?